preguntas, con la intención de que vuelvan sobre esas cuestiones que les he ido planteando. No solo a la persona que le hago la devolución, sino a todos los que quieran intervenir en la participación del compañero. Porque, por ejemplo, recordemos que nosotros en esas primeras clases que hemos tenido en la presencialidad, hemos ido acercándonos a cuál es el abordaje que hace la sociología de la educación. ¿Y qué es lo que la sociología de la educación nos aporta en la carrera de ustedes, que es la formación docente? Algunos han tenido la suerte de tener 2 clases y en esa segunda clase yo les había dado un texto de Ana María Brígido que habíamos comenzado a leer y habíamos en el aula empezado a dialogar sobre eso. Mientras que ustedes del segundo primera no han tenido solamente la exposición que yo he dado, pero no han recibido ese texto. No importa, ese texto no está digital. Por eso es que en su lugar les he dado otro texto de Emilio Tentifani, que es un texto que está destinado a la formación docente. Y en ese texto él empieza a plantear algunas cuestiones fundamentales de la sociología de la educación, que algunos chicos, por eso tener este encuentro, pueden hacer los aportes en el foro de lo que hemos hablado en la clase presencial, ¿sí? Algunos plantean la sociología de la educación es un fenómeno educativo, dicen, ¿sí? Porque hay una parte en el texto de Tentifani que él habla de que la sociología de la educación se ocupa del fenómeno educativo. Pero hay una cuestión que es clara y que eso no lo tienen que olvidar. La sociología de la educación es una ciencia. ¿Se acuerdan que en clase hemos visto que es una ciencia fáctica que forma parte del campo de las ciencias sociales y también le aporta mucho al campo de las ciencias de la educación, porque justamente la sociología de la educación analiza los procesos sociales, ¿sí? Y al analizar tiene que describir, tiene que mostrar. Por eso el primer día de clase nosotros habíamos puesto ejemplos de cómo la sociología nos aporta para poder hacer análisis del mundo social. Por ejemplo, a través de encuestas, habíamos hablado cómo cuando se aproxima una elección, por ejemplo, recibimos llamados telefónicos o de pronto cada 10 años que se hace, chicos, en la Argentina. Los censos intensos. Bien, bien, los censos. Esos son otros ejemplos, ¿sí?, de cómo trabaja la sociología de la educación. La sociología de la educación trabaja sobre datos, ¿sí?, pero que no son datos como lo es el dato de la física, donde para trabajar la gravedad uno tira una manzana y ve cómo la fuerza de gravedad va siempre para abajo. En el campo de las ciencias sociales, cada sociedad y cada cultura van dando respuestas diferentes. Ahí está entrando Valentina. No sé quién es. La sociología de la educación lo que hace es trabajar, al igual que la sociología como ciencia general, pero haciendo un abordaje especialmente de la educación. O sea, chicos, la sociología es la ciencia social que estudia los grupos sociales, los analiza, los describe y bueno, y a partir de esos análisis, fíjense cómo se trazan las políticas sociales, las políticas económicas, y en el caso de la sociología de la educación, es una rama de la sociología que se ocupa especialmente
de hacer análisis sobre los procesos educativos. Y miren la importancia que tendrá en este contexto del 2020 o 2021, estos años, donde la pandemia atravesó la vida de las sociedades y muy especialmente las escuelas. Esto que también hemos hablado el día de la clase presencial. Fíjense que las escuelas no se han cerrado, sino que se han modificado. Nos hemos ido del aula presencial a la virtualidad. Y bueno, la sociología de la educación, miren si no tendrá producción actualmente. En ese primer foro que ustedes han trabajado en el aula virtual, yo les pido que ustedes vuelvan a mirarlo, porque también les he presentado 2 pequeños videos cortos, ¿sí? Uno más largo que el otro, pero donde hay especialistas que hacen referencia a la sociología de la educación. Hagan de cuenta que cuando ven ese video estaban en la clase presencial conmigo. Ahí está entrando Tamara. ¿Suena algo, Tamara, con Mariano? No. ¿Son parientes o algo? No. No. Bueno, entonces, ¿qué tal, Tamara? Buenas tardes y a los que están entrando. Sigo yo para que los que han entrado antes después les puedan contar. ¿Qué tal, mi hija? Buenas tardes. Les decía que necesito que vuelvan al aula virtual, pero que realmente hagan la lectura, vean el video y se enriquezcan a partir de esa primera parte que es la sociología de la educación. Les decía que algunos han puesto que la sociología es un fenómeno. No es un fenómeno. La sociología es una ciencia social que se ocupa de analizar, describir, interpretar todo lo que ocurre a nivel social en términos científicos. Entonces, el sociólogo, ¿sí? O el sociólogo de la educación es un investigador del campo de las ciencias sociales. Nosotros, los docentes, ¿qué hacemos? Tomamos los aportes que nos brinda esa disciplina científica, así como la didáctica nos da herramientas para poder aprender a cómo enseñar. La psicología de la educación nos abre a pensar en cuáles son las diferentes teorías que existen sobre el aprendizaje. La historia nos marca todos los procesos anteriores educativos. Bueno, la sociología de la educación nos aporta a los docentes ese necesario análisis educativo para poder mejorar nuestras prácticas educativas. Yo les decía en la clase... Sí, Micaela, te escucho. Yo he visto el video y he sacado... Y he sacado, por ejemplo, que lo que está diciendo usted, que para el sociólogo es un objeto de análisis. La educación es un objeto de análisis. Y para el educador es una tarea en la que define la especificidad de su función social. Bien. Muy bien con lo que Micaela está diciendo. Miren la diferencia en cuanto a la distancia que hay a la hora del análisis. El sociólogo, ¿sí? Es un sujeto externo a la escuela. ¿Por qué? Porque él la analiza, ¿sí? Desde un lugar, si se quiere, distante. En cambio, el maestro en realidad la vive, ¿no? Entonces, las funciones son distintas. El sociólogo le aporta ese análisis científico, ¿sí? Necesario para que esas prácticas educativas mejoren. ¿Y los maestros qué hacemos? Los maestros vivimos la educación hacia el interior de la escuela. De manera que lo que nosotros como docentes tenemos que hacer es tan sencillo, ¿sí? Es recurrir al aporte que esa sociología de manera gratuita nos está brindando. Profe, por eso,
En la parte que dice de la ¿sí? utilidad de la sociología en el campo de la educación, que dice que el maestro use los niveles más o menos relevantes de autoridad. Ajá, Donde ajá. donde he puesto que el alumno tiene sus propios recursos de poder. Bien, en realidad, ¿no es cierto? Fíjense cómo la educación siempre está atravesada o influenciada por relaciones de poder. Pensemos, de pronto hay un currículum que está establecido por un ministerio de educación, por una política educativa. Ahí tenemos una norma que es poderosa y que yo docente no puedo dejar de mirar. Cuando evalúo, no solamente evalúo con los criterios que yo tengo, sino que evalúo, por ejemplo, a partir de ese régimen de evaluación que el Ministerio de Educación me otorga. Entonces, miren ahí cómo el poder, esto que parece esa cosa intocable, en realidad nos atraviesa en las prácticas educativas. Otro tema de poder que también se puede analizar es la relación docente-alumno, que si bien se ha modificado, fíjense cómo de algún modo el docente es el que gestiona la clase, el que organiza, el que diseña, de algún modo es el que porta el saber disciplinar de la materia. Y los estudiantes son para quienes uno va a destinar eso que prepara, eso que organiza, que es la enseñanza. Pero fíjense, si ustedes recuerdan lo que han trabajado con Paulo Freire en el grito manso, no solamente el docente enseña, también aprende, porque también los estudiantes no solo aprenden, sino que también enseñan. De manera que ahí también podemos hacer un interesante análisis de cómo los modelos tradicionales educativos planteaban un tipo de relación de poder asimétrico absolutamente. El docente todopoderoso, el que tenía el saber y por ende era el que definía todo lo que acontecía en el plano educativo. El modelo pedagógico vigente, el modelo pedagógico al que pretendemos tender, que es el modelo crítico, intenta que los estudiantes también ejerzan ese poder a partir de su participación. Es decir, que no solamente sean sujetos pasivos, sino que también desde su accionar puedan movilizarse. ¿Y cómo se da esto? Y bueno, en el aula, a partir de la pregunta, a partir de sugerir un cambio de actividad, de sugerir un cambio de metodología, de sugerir un cambio de fecha o de pronto reorientar algunas cuestiones que consideran necesarias que sigan vigentes en la clase, por ejemplo. Entonces, volviendo un poco al planteo que les estaba haciendo, yo les pido, chicos, no dejen de trabajar en el aula virtual. Léanse lo que escriben, lean lo que escriben sus compañeros. Y si de pronto tienen hoy a mano un montón de videos, ahí yo les he puesto algunos, pero que también los va a ayudar para revisar algunas cuestiones que en las devoluciones que yo les he hecho, yo esperaba que ustedes me respondan, por eso seguía a la espera de que ustedes respondan y como no respondían, entonces he abierto otra clase que esa les pido, chicos, una semanita y la cerramos, porque ¿qué vamos a ver? Empezamos a plantearnos si la escuela que hoy tenemos siempre ha tenido estas características. ¿Y qué les parece? ¿Será que siempre la escuela ha sido como es ahora? Profe, Sí, yo Micaela, veía, sí. cuando estaba viendo los videos para hacer la actividad, veía que hablaba que, por ejemplo, las escuelas van cambiando porque los contextos van cambiando. Por ejemplo, yo ahí en su Uh pregunta -huh. he puesto
como que el contexto de ayer, una escuela de ayer, por ejemplo, no es lo mismo que la de hoy, porque cambian el contexto, porque va cambiando todo. Bien, ahora habría que preguntarse si la sociología tiene una teoría que es una teoría que se llama la reproducción social, que es un capítulo que viene después al que ustedes están para leer ahora. El capítulo que ustedes están por leer muestra esto que dice Micaela, de cómo las escuelas en los distintos lugares del mundo y en los distintos tiempos fueron cambiando. En la Grecia clásica, ya van a ver en el segundo cuatrimestre, cuando tengo con el profe Javier Llanos, como Sócrates, Platón, Aristóteles no se educaban en instituciones así como las que hoy tenemos en las escuelas. En el caso de Platón, fíjense que utilizaba mucho la clase pública a través de la pregunta. En las plazas públicas se reunían los filósofos y a partir del diálogo se iba construyendo el conocimiento. Más tardíamente abrieron lo que se llama el liceo, en donde se reunían, pero no se reunían todas las personas, sino que tenían ciertas características o ciertos rasgos, era una élite la que iba a esos lugares, al liceo, por ejemplo, al que asiste Aristóteles, por ejemplo, en donde eran unos pocos los que tenían ciertas características intelectuales y sobre todo estaban muy vinculados a la cuestión política y religiosa. Lo mismo en el medioevo, la escuela y la universidad aparecen muy ligadas a la iglesia. En la modernidad, recién cuando se produce cuando se conforman los estados nacionales, tanto en Europa y más tardíamente en Latinoamérica, entonces van apareciendo las escuelas. Aquí en la República Argentina, al principio las escuelas estaban en las universidades, después se crearon lo que se llamaban las escuelas del rey en la época de la colonia, que gracias a las figuras de Belgrano y Mariano Moreno, esas escuelas del rey dejan de llamarse escuelas del rey y pasan a llamarse escuelas de la patria. Bueno, y así sucesivamente, digamos, ustedes van a ir mirando cómo las instituciones educativas van teniendo rangos distintos, ¿sí? Ahora bien, habría que preguntarnos si a pesar de esas diferencias, ya van a ver ahí cómo también los pueblos originarios tienen características distintas en su educación, van a ver la escuela de Roma, van a ver la escuela en la modernidad, etcétera, etcétera. Fíjense cómo quizá cambian los edificios, las formas de enseñanza, pero la sociología de la educación tiene una teoría que es la teoría de la reproducción social, según la cual los sistemas educativos, es decir, las escuelas, seguimos reproduciendo las desigualdades sociales, ¿sí? ¿Por qué? Porque las escuelas que supuestamente tenemos que llevar adelante una educación transformadora, digamos que no producimos grandes cambios. Es como que seguimos observando esa pedagogía tradicional, con esas formas tradicionales, que bueno, ahora quizá, ¿no es cierto?, con la pandemia y con esto de cómo nos hemos tenido que transportar de la presencialidad a la asincronía, a la educación a distancia, quizá ahora tengamos la oportunidad de provocar grandes cambios a nivel educativo. Ojalá sea así, porque muchos docentes todavía esperan que cuando volvamos a la presencialidad se deje de recurrir a estas nuevas tecnologías. Si ustedes me preguntan a mí, yo digo, no vamos a volver a tener ese tipo de presencialidad total. ¿Por qué? Porque ya en los sistemas educativos hemos podido tener la suerte de recurrir de manera imperiosa y obligada a estos
a estas plataformas. Entonces, nuestros estudiantes de todos los niveles ya manejan estos recursos y los docentes también. Entonces, no va a poder volver a ser antes. Pensar que algo va a volver a ser como antes, imposible. Hagan de cuenta, han visto las relaciones de pareja corta, después dice quiere ser como antes y ya no hay caso, ya es diferente el vínculo, es diferente el contexto, ya cambiables y bueno, quizá, ojalá que esto nuevo que venga sea mejor. A lo que me refiero es a eso. No sé si será mejor o peor, pero de que va a ser diferente, va a ser diferente. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Hablo rapidito, chicos, porque no los quiero detener mucho. La idea es, primero, mirar esas distintas formas de la escuela a lo largo del tiempo, en las distintas culturas, para poder llegar a hacer por lo menos un análisis de la educación de hoy. Allí nos vamos a detener y, bueno, ya hablaríamos con ustedes en el curso de estos días para ver de qué manera quieren que empecemos con el proceso evaluativo, si solamente desde niños, si quieren participar en trabajos grupales aquí de virtualidad. Bueno, no sé, ya veríamos de qué manera ustedes quisieran ser dados. Por ahora, antes que la evaluación, chicos, a mí me interesa que pongan el pie en el acelerador en sociología. Primero, vuelvan al foro 1, léanse, respondan lo que hay, vuelvan sobre las lecturas y consideren, miren los videos que les ofrezco y vayan a la clase siguiente. La idea es que el lunes ustedes ya hayan participado en esas distintas maneras, de esas distintas formas que ha tenido la escuela. Y bueno, de esa manera en la próxima ya nos vamos a acercar, digamos, un poco para poder hacer el análisis de la escuela que tenemos hoy en este contexto. Profe, la clase, la que usted dice, la bueno, clase, hasta ahí. ¿clase 2? Claro, esa es la de hacer escuela. Que así le he puesto el título, la escuela. Bien. La escuela tiene el texto de Gears, ¿sí? Que no es todo. Escuchen, no tienen que fotocopiar todo el libro, porque solamente vamos a ver, me parece que de ese libro el capítulo 2, chicos, únicamente. Sí, el capítulo 2 dice la actividad. Que vamos... Eso, Mariano. Que llega hasta, fíjense qué interesante, miren hasta dónde llega. ¿Alguien ya lo ha leído al capítulo? Yo lo estaba leyendo un poco. Después me he puesto a ver la clase anterior y me he dado cuenta de que había respondido ahí a la actividad que yo había puesto y bueno, me he puesto a hacer eso ahora. Bueno, buenísimo. Así tienes que hacer, Mariano. Traten de no saltearse, porque si no, van a ir ahí en el camino. Y lo que me interesa es que hagamos un recorrido que les sirva, chicos. Profe, ¿su materia es cuatrimestral o anual? Sirve que de pronto pasen por sociología de la educación sin tener conocimiento de esto. Así que sí, es cuatrimestral, pero yo calculo, chicos, que no lo vamos a terminar ahora en julio, porque acuérdense que esto ha empezado tarde. Encima, con los exámenes que hemos tenido, en mi caso han sido como 2 semanas, en el de mayo hemos tenido los exámenes. Y ahora ya vienen las vacaciones de invierno. Calculo que no es que vamos a terminar ahora en julio, acelerar un poquito, porque cuando se corta
Así es, así es. Bueno, cuesta esto de la conectividad y todo lo demás. Por lo menos estamos más protegidos y bueno, el tema es que contar con el recurso, por ahí hay que ver de qué manera se puede resolver. No sé si alguien no tiene conectividad, de pronto reunirse con alguien más o ver si puede imprimir, aunque sea, por ejemplo, como les digo, el texto de GIRS completo no es una locura que lo impriman completo, con que impriman esa partecita. El texto aunque ustedes están muy acostumbrados a leer de... La educación de ayer, hoy y mañana. ¿Sí, Aldana? Ese, pero el capítulo 2, ¿sí? Yo si lo tengo quieren leer más vale que hay. El año pasado lo hemos usado también, por eso. ¿Y que han visto el capítulo 2 ustedes? Deben haber visto el 1. Sí. En Peña. ¿Y el 2 lo han visto, Aldana, o no? No, el 1 nomás, profe. Claro, el 1 es el que plantea toda la cuestión sistemática, formal, informal, y llega y cierra con pedagogía. Habla de la socialización primaria, socialización secundaria. Todo eso, chicos, que miren ustedes en pedagogía, también se trabaja en el campo de la sociología. Sí. Porque en realidad el objeto de estudio es el mismo, nada más que cada uno hace un análisis específico desde el objeto que pretende ver. Así que en ese sentido les sirve un montón, como dice Aldana, si ya lo tienen el texto, aprovechenlo porque es el mismo. Nada más que ahora la idea es hacerlo ya con otros ojos. Ustedes se deben dar cuenta, no es lo mismo el primer año que el segundo. En el segundo ya se cuenta con algunas otras herramientas y ya las lecturas ya las pueden hacer desde un lugar un poquito más compleja. Entonces esa es la idea. Si quieren, lean de nuevo ese capítulo 1 y luego el capítulo 2 para que puedan tener una mejor comprensión. De todos modos, fíjense cómo en el recorrido que estas autoras hacen, formas de escuela, llega a, no sé cómo se pronuncia en inglés, pero son las escuelas en casa, que son las que, bueno, sin querer, hemos llegado actualmente. Esa escuela en casa es la que, por ejemplo, tenían hace unos años atrás quienes trabajan, supónganse, de artistas, cantantes, que no tienen la posibilidad de permanecer en un lugar fijo, sino que por cuestiones laborales tienen que andar de un lugar a otro. El sistema educativo les ofrecía esa posibilidad, ¿sí? No me acuerdo cómo es un término en inglés. Nunca me ha gustado el inglés y por ende tengo una negación. Esa escuela en casa es la que sin querer parecería que hoy ha llegado a todos por igual. Entonces, interesante que miremos eso también. Cuando hagan sus aportes en el foro, traten de que no siempre elijan los mismos tipos de escuela. Si uno elige la escuela de Atenas, otra elija la escuela en Roma, otro elija la escuela de Paulo Freire, otro elija la escuela de bueno, los distintos tipos que ustedes pueden ir reconociendo, la escuela en el periodo medieval, en la modernidad, etcétera, etcétera. Así que bueno, esa es la idea. Profe, disculpe una consulta. ¿Alguien, Mariano? Sí. La materia es promocional, ¿que no? Es promocional para quienes ya tienen aprobada
pedagogía y me parece que, ay, ¿cuál era otra? Alfabetización académica. Ah, bueno. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Alfabetización no. Alfabetización. No la quiero ni mencionar todavía. Tengo que rendir el final, así que. Bueno, chicos, pero bueno, hablen con la profe, traten de buscarle vuelta, porque si no, materias, chicos, les corta un montón de otras materias. La práctica 2, ¿ya tienen profe en práctica 2? ¿Quién No, es la profe? nosotros No, profe, aún no. no tenemos. Ah, no tienen. Por ejemplo, para poder promocionar la práctica 2, también tienen que tener aprobada alfabetización académica. Es una cadena. Entonces, traten de buscarle la vuelta a la profe, háblenla, preséntenle, si les dice 10 veces, preséntenle el trabajo. Bueno, búsquenle la manera de aprobar. Bueno, entonces 11 o 12.